Como siempre lo decimos, hemos adorado a Dios con nuestros cánticos, con nuestra voz, y ha llegado el momento de adorar a Dios al escuchar su palabra. Bueno, quiero hacer un breve resumen en esta noche, muy breve, de lo que hemos estado abordando en las últimas semanas, meses. De hecho, desde el mes de abril hemos estado hablando de lo que es la iglesia, una iglesia que agrada al Señor. En resumen, quisiera introducirme con lo que la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor. Romanos 8, verso 28. Aunque hoy no voy a hablar de la iglesia, pero necesito hacer un resumen para entender lo que tenemos que entender hoy. Sobre todo le pedí al Señor, ¿quieres que siga enseñando más acerca de temas nuevos, para no alargar la introducción? Y sentí en mi corazón que hoy vamos a volver a reafirmar un resumen breve, aparte de lo que es la iglesia, acerca de doctrinas de la salvación. Si alguien nuevo está con nosotros hoy, si su fe siente que no sabe dónde ponerla, en Cristo, en algo, en algo en esta tierra, bueno, hoy queremos decirles a todos ustedes, aún los que ya creen en el Señor Jesucristo, que solo Él es el único que salva. Bueno, entonces vamos a partir de acá, hemos orado, son las 7:20, quiero tomar estos 45 minutos para que podamos desarrollarnos en la palabra del Señor. Miren lo que dice la Escritura, leamos, citemos la palabra, leamos la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí hay un punto. Ahora, quiero explicar en breve esta palabra. Bueno, todas las cosas, sean buenas, obran para bien. Sean malas, sean situaciones adversas o difíciles, obran para bien. Porque hay un propósito contigo. Fuiste creado con un propósito. Ahora el versículo 29 nos dice, y lo hemos estudiado por muchos meses en esta iglesia, ¿cuál es el propósito de ser cristiano? El propósito de ser cristiano no es reunirte en el culto. Nuestro propósito no es, en primer lugar, congregarnos, cantar, aplaudir, gritar, sea lo que hagamos. Eso es bueno, eso es una consecuencia del gozo de nuestra salvación. Pero el propósito de nuestra salvación, por el cual fuimos hechos hijos de Dios, es ser como Cristo. Miren lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, pasado, fíjense, ni siquiera existía el mundo y tú ya existías en los planes de Dios. Tú ya existes, Él te conoció enteramente antes de que una piedra fuera puesto como fundamento en este mundo, en este sistema que estamos viviendo, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra, también, futuro, los predestinó. En el pasado los conoció, tiene un futuro glorioso, no es acá la tierra, acá es donde venimos a ser llamados hijos de Dios. Nos conoció como hijos, nos perdimos en este mundo, pero ¿qué cree? Nos predestinó, futuro, un futuro glorioso. Está conectado con lo que hoy vamos a estudiar. Y mire lo que sigue diciendo acá. Los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiero conectar un versículo más en esta noche. Recuerda, aquel que inició la obra en nosotros, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, este futuro glorioso habla que así como Cristo al resucitar de los muertos recibió un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, ese cuerpo ya no se enferma, ya no tiene sueño, ya no se cansa, ya no tiene hambre, no tiene necesidad de nada. El cuerpo que vamos a recibir es la semejanza, el cuerpo que recibió Cristo es el cuerpo glorificado que hemos de recibir. Pero hermanos, no solo para presumir un cuerpo nuevo, sino para que seamos completamente a semejanza de Cristo en ese futuro glorioso, en la gloria eterna. Ahora el llamado nuestro es aquí en la tierra, tomarnos del Espíritu Santo para vivir en semejanza de Cristo. Ahora mire lo que dice, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. ¿Saben qué? Antes de la venida de Jesucristo, Él era el único Hijo de Dios. Óyelo bien, el unigénito Hijo de Dios fue enviado para nosotros pecadores ser rescatados.
¿Sabe qué pasó después de que Cristo fue resucitado? Y cuando Él dijo, consumado es, Padre, ahí en la cruz del Calvario, llega a la tumba, es resucitado al tercer día. ¿Sabe qué dijo la Escritura? Él dijo estas palabras: ahora Padre, te presento a no solo uno, a muchos hermanos míos. Señor, Padre mío, ya no me presento yo solo, mira todos los que están ahora de parte tuya. Eran hijos de ira, ellos no merecían nada, pero ¿qué cree? Él es el primero entre muchos, ahora después de su resurrección, muchos hermanos ahora estamos con Él. Él es el primero. Miren lo que dice el verso 30, a los que predestinó, oiga bien, futuro glorioso, futuro, no pasado ni presente, a los que predestinó para llegar a esa gloria, a esa vida eterna, no tiene un fin, vida eterna, a estos también aquí en la tierra, ¿qué hizo? Los llamó, vengan, los que estaban muertos, vengan a vida, los que estaban en tinieblas, vengan a luz, los que no tenían un precio, vengan a valer en la sangre de Cristo. Y miren lo que dice acá, y a los que llamó, a estos también que justificó por medio de su sangre, y a los que justificó, a estos también que glorificó. Nos detenemos ahí. Con esto quiero decir, todo lo que hemos estudiado desde el mes de abril hasta el mes de agosto referente a la iglesia, esa serie que titulamos Marcas de una iglesia saludable. Lo voy a conectar hoy con una doctrina muy importante que es la famosa doctrina de la salvación. Antes de pasar a este otro rubro de la salvación, quiero hacer énfasis en una iglesia saludable. Número 1, toda la iglesia fue llamada a ser santa, a salir fuera del mundo, a ser de Jesucristo y a ser como Él. En la iglesia se gobierna a través de hombres piadosos, santos, líderes llamados ancianos, también líderes llamados diáconos. Todos ellos deben ser piadosos. Tristemente, la iglesia hoy la iglesia en general está siendo tan atribulada y bombardeada por comentarios tan negativos, porque ¿sabe a qué se inclina todo el mundo cuando se toma un tema en una conversación? Oye, ¿tú vas a la iglesia? Ah, no, ahí los pastores te roban los diezmos. Eso es lo primero. Hermanos, ¿sabe? Por hombres impíos que usan la palabra como fuente de ganancia, por hombres como ellos, la iglesia está siendo tan, pero tan atribulada, tan bombardeada, criticada. Ahora, pero cuando una iglesia verdadera se rige por hombres piadosos, solo se empieza a notar la presencia de Cristo en una iglesia. Cuando hombres piadosos son dirigidos por Cristo, ellos modelan a Cristo y la iglesia entera se da cuenta que el líder, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, que todos nos humillamos para que Cristo sea exaltado, para que Él sea glorificado. Ese es el punto de una iglesia verdadera. Hermanos, usted y yo hemos tocado temas muy importantes de la iglesia. En la iglesia se reúnen todos los llamados a ser salvos, todos los llamados a ser santos, todos los que de verdad tienen el deseo por oír la palabra de Dios. A estas alturas, quiero recordar, para entrar ahora sí con la doctrina de la salvación, esto lo estudiábamos meses pasados y quisiera que usted me acompañe a leer Romanos capítulo 5, verso 1 hasta el versículo 11. Ok, leamos por favor Romanos 5, 1 al verso 11. Dice la escritura, ok, hemos hablado de la iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros comprados a precio de sangre. Escuche bien, en la iglesia están todos los justificados por la sangre de Cristo. En la iglesia se congrega todos los llamados a ser santos. Ahora, para entender la salvación tenemos que estudiar un poco esta noche.
Leamos juntos, leamos juntos. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara, presumiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, no siendo justos, dése cuenta, en que siendo aún pecadores, aún presente continuo, aún, ¿usted ha dejado de pecar? No, fíjese, esta es la riqueza de un Dios sabio. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, oiga, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Verso siguiente, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oiga, vamos a hablar del negativo y positivo. Si siendo enemigos por su sangre fuimos reconciliados con Dios, mucho más, estando más cerquita, estando ya reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Verso 11 y finalizamos ahí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Eso es la iglesia se gloria en su Señor, no en sus obras. Por quien hemos recibido ahora la ¿qué? Hermanos, ¿por quién hemos recibido la reconciliación con el Padre? ¿Por quién? Es una persona, no por nuestras obras. Ahora, con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Cuando hablo de la doctrina de la salvación, quiero introducirme con estas palabras. Miren, el asunto, y tal vez algunos se admiren de lo que voy a afirmar, por lo tanto quiero predicar esto nuevamente en un resumen en esta noche, esperando ser claro. Escuche, tal vez esto genere un poco de conflicto por las creencias que hemos traído y las predicaciones que hemos escuchado, pero ha sido un tema de mucha controversia. ¿La salvación se pierde? ¿No se pierde? Y esto lo hemos aclarado. Doctrina básica para nuestra congregación es afirmar: la salvación no se pierde. Si alguien se pierde, nunca conoció a Cristo. Si alguien se congrega y sigue viviendo la misma vida de pecado, sostiene la misma práctica de pecado, usted no le ve obras dignas de arrepentimiento como las dijo Jesús, nunca ha conocido a Cristo. Él simplemente es parte de los que son un grupo llamados a hacer la cizaña, parte de los que juegan y simpatizan con el Evangelio. Pero hoy vamos a ver 6 eslabones. Usted conoce una cadena. Para que una cadena sea fuerte necesita tener eslabones. Bueno, en primer lugar, quiero decir esto antes de entrar con los 6 eslabones. Usted preste atención porque los voy a resumir hoy. En primer lugar, antes de mencionar el primer eslabón, voy a decir unas palabras, leer algunos versículos y después entramos de lleno con los eslabones. Ok, si ganar la salvación depende de usted, jamás la obtendrá. Usted jamás la puede obtener si dependiera de usted. Ahora, si mantener la salvación dependiera de nosotros, la vamos a perder.
y muchas veces. Por lo tanto, la salvación depende del Señor, solo de Él, hermanos. Y hay muchos versículos que pudiéramos leer y quiero introducirme. Estamos en Romanos 8, si usted recuerda. Pase conmigo al capítulo 9. Y quiero empezar a leer el versículo 6. Para que usted entienda el versículo 6, tendríamos que leer todo el capítulo desde el verso 1 hasta el versículo 5, pero le resumo lo que está en los primeros 5 versículos. Habla Pablo y dice: estoy triste porque mis hermanos, los israelitas, los que son de mi propia tierra, no están familiarizados con Cristo, no lo aceptan. Por lo tanto, quisiera ser maldecido yo para que ellos sean salvos, pero esto no es posible porque nada me puede separar del amor de Dios. Ahora dice el versículo 6, si Israel no fue salvo, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, literalmente, hermano, usted que dice allá en la nación de Israel, geográfica, política, fíjese lo que dice la palabra, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oiga bien, no todos por nacer del linaje de Abraham son todos hijos de Abraham, por lo tanto, del pacto que Dios hizo con Abraham. Dice la Escritura, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8, esto es, no los que son, preste atención, esta es la Israel espiritual por la que Cristo viene en su segunda venida. Hermanos, antes de leer el verso 8, allá en la Israel geográfica y política que se están matando y está haciendo guerras, no todos temen, no todos creen, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Eso es lo que quiere decir el verso 8. Mire lo que dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no todos los israelitas son israelitas. Siga leyendo. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Descendientes. Ahora viene el verso 9. Preste atención. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Promesa a Sara. Y no solo esto, sino también, segunda mujer, cuando Rebeca concibió de uno, oiga, Rebeca concibió a Isaac, nuestro padre, versículo 11, atención a esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Preste atención para la doctrina de la salvación, no es por obras, para que el propósito de Dios conforme elegir, que hace un hombre que no puede tener hijos, un matrimonio que no puede tener hijos, va y adopta. Bueno, algunos que pueden tener hijos aún así dicen yo quiero adoptar. ¿Qué hace una persona que va a adoptar? Dentro de 50 niños dice yo quiero a ese niño. ¿Ya? Escuche bien, su elección conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Oiga, usted y yo leíamos Romanos 8:28 y dice que nos llamó a los que Él conoció y justificó. ¿A estos qué? A los que conoció antes de la fundación del mundo, a los que predestinó antes de la fundación del mundo, a estos aquí los llamó porque se habían perdido. Preste mucha atención, no habían hecho ni aún bien ni mal cuando Él dio su sentencia de elección. Si usted está sentado acá y verdaderamente está dando frutos dignos de arrepentimiento, usted está aquí no porque usted quiere, sino porque aquel que lo eligió quiso que hoy usted estuviera aquí. Un paréntesis que quiero hacer, la salvación no es por obras, pero hay un medio para llegar a la salvación. 1, la predicación. 2, la salvación, un medio para la salvación es mostrarlo a través del bautizo. 3, escuche esto, la Santa Cena. No cualquiera puede tomar la Santa Cena. 3 medios. No es por obras, pero cuando yo creo en Cristo, estos 3 medios los tomo con mucha importancia en mi vida. Repito, la fe viene por oír la palabra de Dios. Usted oye la palabra, no la toma por algo absurdo, algo menos. Si usted está aquí hoy miércoles a mitad de semana escuchando la palabra,
no es solo por una rutina. Usted dice, yo tengo un compromiso con la inerrancia de la Escritura. Me podría meter a muchos temas más que de hecho quiero empezar a compartir con los ancianos y líderes para predicar acerca de la inerrancia de la Escritura. Pero bien, en pocas palabras, en resumen, quiero decir, si la Biblia habla de Adán y Eva, no hay duda de que existió Adán y Eva. Si la Biblia menciona y registra un hombre llamado Pedro, es porque existió Pedro. Si la Biblia menciona a un hombre llamado Jesucristo, que es el Hijo de Dios, inerrancia es, yo no tengo dudas de que la Biblia dice que Jesús es Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, no los hombres. La palabra fue inspirada a hombres. Oiga, entonces volviendo acá, yo quiero que preste mucha atención a todo esto. Esos son medios para llegar a la salvación. Esos medios, aún la fe con la que usted creyó, se la dio Dios. Usted estaba muerto. Alguien que está muerto no tiene fe. Dios la dio para que usted creyera en Él. En fin, quiero volver a esto que estamos leyendo en Romanos 9:11. Ahora, verso 12. Mire lo que dice la Escritura. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Aunque el contexto está hablando de dos pueblos, dos naciones que se iban a convertir, mire lo que dice el verso 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aprendamos nuevamente esto, recordemos nuevamente esto. Hermanos, ¿quién fue el más tramposo? ¿Jacob o Esaú? Los que han leído la historia en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue tramposo? Jacob. ¿Quién fue mentiroso e impostor? ¿Quién? Jacob. Hermanos, Esaú recibió justicia de Dios por todos los males que recibió de su hermano. Por lo tanto, esto quiere decir que Dios le va a hacer justicia a toda persona en la tierra, porque Él no le debe nada a nadie. Pero misericordia solo a un grupo selecto, y es muy pocos los que de Él quiere tener misericordia. Aún no habían nacido cuando Dios dictó su sentencia y dijo, yo quiero a Jacob y voy a aborrecer a Esaú. Oiga, qué fuerte es esto, ¿no? Él sentenció un dictamen y dijo, yo quiero. Hermano, pregúntate de tu familia, ¿por qué estás tú emprendiendo un caminar de fe? ¿Por qué te esmeras en buscar a Dios? ¿Por qué te preocupa en la noche despertarte en la madrugada y decir, voy a ponerme alarma y me tengo que levantar a orar? ¿Por qué te esmeras en estudiar la Escritura y congregarte? ¿Por qué te esmeras en vivir una vida en santidad? Bueno, ese esmero proviene de una fuerza que produce Dios, Espíritu Santo en nosotros, porque Él derramó su amor en nosotros. Ahora, atención a todo esto, queridos hermanos. Dios le hizo justicia a Esaú, pero tuvo misericordia de Jacob. Hermanos, entendamos bien esto. Versículo 13 nuevamente. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. Miren lo que dice el verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende, estamos hablando de salvación, no olvide el contexto, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Míreme un momento acá para explicar el versículo 15 y 16, quisiera dar una ilustración, quizá no la mejor ilustración, pero es rápida y usted lo va a comprender. Yo quiero que usted vea que yo soy un hombre pecador y debajo de mis pies está Dios. Dios, no es mi tiempo, espérame. Cuando yo esté listo voy a ir, cuando yo quiera. Así es como muchos ven que el hombre es soberano y le dice, Dios, tú espérame, tú espérate, hasta cuando yo diga voy a ir a la iglesia. Si usted traía ese chip, cámbielo. Ahora invirtamos. Dios está encima y Dios dice, cuando yo quiera que tú te acerques, tú te vas a acercar. Porque no depende del que quiere, no depende de cuánto corres, de cuántas obras tú haces, sino de mí. Si yo quiero tener de ti misericordia,
Dios aleja, endurece y dice, piérdete. Por cuanto no quisieron dar gloria a Dios, no dice que puso una mente reprobada. La mente sin Dios, tu mente, mi mente es reprobada. ¿Sabe? Eso significa que Dios te entrega a ti mismo. Tú eres reprobado sin Dios. En pocas palabras, Dios te dice, húndete tú mismo porque tú solito eres el propio mal. Pero conmigo yo no te dejo hacer lo que tu carne quiere. Yo quiero que usted sea una persona con una doctrina sana y bíblica y no piense que nosotros le decimos a Dios, ¿hasta cuándo, Dios, te voy a dar permiso? Dios, hasta cuando yo diga. No, hermano, si uno de tus familiares, tu hijo probablemente, esposo, primo, sobrino, tío, abuelo, no viene a los pies de Cristo, no es porque no estás ayunando mucho, no es porque no estás guerreando fuertemente, no es porque tu oración no llega al cielo. No, hermanos, es que no depende de ti y no depende de cuánto corres, de cuánto ores, cuánto ayunas. Hazlo, porque Dios responde toda oración de salvación. Señor, salva a mi primo, salva a mi sobrino, salva a mi abuelo, salva a mi tío, a quien tú quieras poner en oración. Dios va a responder toda oración que se trate de salvar, porque Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos sean salvos. Pero escucha bien esto, es responsabilidad de Dios salvar, pero es responsabilidad del hombre si se pierde. Entonces entendamos lo siguiente, hermanos. El punto acá, para que no se nos olvide, Dios es soberano. Ahora, lea conmigo el verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Oiga, le dicen a Faraón, Faraón, te he levantado para esto, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. No me da tiempo, queridos hermanos, de explicar qué significa este texto, pero usted sabe que Dios levantó a Faraón. Vamos a recordar un poquito, ¿dónde nació el pueblo hebreo? El pueblo israelita, ¿dónde nació? En el vientre de Egipto. Dios los saca del vientre de Egipto y dice, ahora les daré una tierra, los haré un pueblo y los convertiré en una nación. Para que una nación se convierta en una nación, tiene que tener tierras, mucha extensión de tierras. Para que una nación sea nación necesita gobernadores. Él levantó a patriarcas. Para que una nación, no solo que tiene ya pueblo y gobernadores, sea una nación, necesita leyes. Y Dios les dio sus mandamientos. Hermano, los 10 mandamientos es toda la mente, todo el carácter de Dios. Hoy no vamos a poder terminar con los 6 eslabones. Solo estamos empezando a introducirnos con esta parte muy importante. Dios levantó a Faraón. Ahora miren lo que dice el verso 18. De manera que de quien quiere, oiga, soberanía en la salvación. Dios, no el hombre quiere. No el hombre dice cuándo, no el hombre dice espérate Diosito, ya le voy a echar ganas. No, mire lo que dice, de manera que de quien quiere. ¿Quién? ¿De quién están hablando? Si Él quiere, tiene misericordia. Verso 18. Y al que quiere endurecer, ¿qué pasa? Hermano, entonces, ¿por qué mi tío no viene? ¿Por qué mi mamá no viene? ¿Por qué mi padre no viene? No es que Dios es malo y los endurece. Hermano, en primera, alégrate tú. Pero mientras Faraón estaba duro, el carácter de Moisés estaba siendo madurado. Mientras un familiar que tú quieres que ya venga al conocimiento de la fe no viene, a ti Dios te está poniendo de rodillas. A ti Dios te está tratando, está limpiándote, está perfeccionando su obra en ti. Cuando Él quiera, va a traer. Tú solo da un buen ejemplo, no les hables bonito y vivas una mala vida. Prediquemos con el ejemplo. No quiero entrar a más ahí en Romanos capítulo 9. Vamos a parar ahí, usted puede seguir leyendo, habla de ¿acaso le dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y todo lo demás está hermoso. Pero bien, ya leíamos Romanos. Ahora, quiero que volvamos a Romanos capítulo 5. Oiga, Romanos capítulo 5, verso 1. Por motivos del tiempo,
me restan 15 minutos de este tiempo. Y cuando digo me restan, sé que podemos seguir. Pero ustedes vienen del trabajo y le han echado ganas, se han esforzado y queremos que disfruten su tiempo con familia y hagan lo que tengan que hacer. Solo les voy a mencionar los 6 eslabones. 6 eslabones que confirman que nuestra salvación es firme. Y cuando digo firme, no se pierde. No se pierde. Está en Romanos 5. Mucha gente dice, a ver, dame versículos que me digan, pero que me digan de verdad que la salvación no se pierde. Hermanos, no solo hay uno. Hay muchos versículos que prueban que la salvación no se pierde. Ahora, si la salvación fuera por nuestros méritos, hermanos, ninguno va a llegar a la gloria. 2, se van a oír aplausos no solo para Cristo que murió en la cruz, sino también de usted que barría bien en el templo, sino de usted que le daba de comer a los pobres. Entonces, del único que se va a recibir alabanza en el cielo, en la eternidad, es de Cristo. Porque tus obras en el cielo ahí no van a dar cuenta que hay gloria a Dios. Habrá recompensas, porque creemos en las recompensas. Recuerda 1 Pedro 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a ustedes pastores que dieron su vida, el príncipe de los pastores les dará la corona de vida. Bueno, en algún momento estudiaremos las recompensas que existen por haber padecido por causa del Evangelio, por predicar, por ser un misionero, por muchas cosas que la palabra nos menciona. Pero acá volvamos. En primer lugar, de quien se va a recibir alabanza en el cielo es de Cristo. Primer eslabón es tenemos paz con Dios. Este es un eslabón, cada eslabón hace más fuerte la seguridad de su salvación. Cuando decimos seguridad, es la salvación no se mueve, es estable, Él la da y no está jugando. ¿Te portaste mal hoy? Te la quito. Mañana, ¿te portaste bien otra vez? Te la doy. Pasado mañana, ¿te volviste a portar mal? Te la quito. No, Él no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él lo que promete, lo cumple. Te he dado la salvación, si ya te la di, nadie puede arrebatar las almas de mis manos. Ni el mismo infierno, ni el mismo diablo, ni la vida ni la muerte nos podrá separar. ¿Quién es el amor? Dios mismo, por medio de Jesucristo. Nada nos puede separar. Escucha, el segundo eslabón es, tenemos entrada firme a la gracia de Dios. Todo está ahí en Romanos capítulo 5. Tenemos entrada firme a la gracia de Dios. Tercer eslabón, tenemos esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria. Número 4, tenemos posesión de amor. Número 4, tenemos posesión de amor. Número 5, tenemos certeza de liberación. Número 5, tenemos certeza de liberación. Y número 6, tenemos gozo en Dios. Espero que los 15 minutos me alcancen para dar estos 6 eslabones en breve. Entonces, en primer lugar tenemos paz para con Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe. Ese por es un medio, por la fe. Pero aún la fe con la que creemos, por favor me pueden proyectar Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es muy importante. Miren lo que dice. Porque por gracia, la palabra por vuelve a aparecer ahí. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Ahora, mire de la fe que se dice. Y esto, aún la fe, no es tuya. Es don de Dios. La palabra don es carisma, charis, regalo, gracia inmerecida, favor inmerecida. Bueno, en resumen, aún la fe con la que usted oró esa tarde, dijo, Señor, te entrego mi vida, esa fe se la entregó el Espíritu Santo en ese momento. Por lo tanto, en la salvación usted ni yo hicimos nada, es gracia, favor inmerecido, un regalo, que no se le olvide, nunca, porque a veces ya el mucho viajar, el mucho predicar, el mucho estudio, la mucha obra, nos empieza a levantar el cuello y decir, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y no es así, hermanos, todo es por gracia, todo es por gracia. Ahora, quiero leer lo que dice Segunda de Corintios 5,
17. De hecho, es uno de los capítulos que como me encanta porque dice que somos embajadores y que reconciliemos a los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Pero el verso 17, usted ya lo conoce, ha sido muy sonado este versículo 17, hablando de la paz con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene paz por algo. Las cosas viejas que era un acta de decreto y Dios las leía, por medio de Cristo se quitó el acta, las borraron, las quitaron de medio de nosotros. Y ahora mire lo que dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, si estás en Cristo, todas las cosas son hechas, fuerte, hechas, son hechas nuevas. Ahora, hermano, ¿y qué hay del pecado? Podrá decir usted. ¿Del pecado que sigo haciendo? Hey, ¿no me roba la salvación? Hermano, recuerden lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Estas cosas les escribo por si alguno ha cometido, para que no pequen. Y después dice, pero si alguno ha cometido pecado, antes no tenías un abogado. Paz con Dios significa, aún Cristo, ya tienes paz, aún si pecas, porque sabes que Cristo resucitó. No para estar sentadito y aburrido ahí o creando mundos nada más, no. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros en nuestras caídas en este andar de fe. Y Él dice, Padre, a él no. Póngase usted, él acaba de cometer un pecado hoy, pero a él no lo elimines, porque yo derramé mi sangre por él. Él ya ha sido marcado. Por lo tanto, Padre, ten misericordia y perdona sus pecados. Ahora, miren lo que dice el verso 19, que Dios, vamos a leer el verso 19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, eso significa Dios es Cristo, Cristo es Dios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oiga bien, ¿por qué no vamos a tener paz? Si ahora ya no nos toman en cuenta los pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Brinque hasta el verso 21. Verso 21. Al que no conoció pecado, oiga, eso es Cristo, nunca conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, todo lo que estamos predicando, hermanos, conecta. Tenemos una justicia imputada. Esto es la justicia imputada. A él lo hicieron pecado por nuestros pecados y a nosotros nos hicieron justos por su justicia. En pocas palabras, la vida que yo viví se la imputaron a Cristo, y la vida justa que él no conoció pecado me la imputaron a mí. Hermano, de modo que cada vez que el Padre nos ve, está viendo a Cristo en nosotros. Ahora, hemos hablado del segundo tipo de justicia, la justicia impartida. Vistámonos de Cristo. Así como Cristo anduvo, también nosotros andemos. Ahora, eso no es posible si no tenemos una dirección del Espíritu Santo. Solo puedes andar haciendo las obras que Cristo hizo si tú vives en la dirección, si tú le cedes la voluntad al Espíritu Santo. No sé si me doy a entender, hermanos. Esto es maravilloso. Ahora, miren lo que la palabra nos está hablando acá. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nuestros pecados. Eso significa, hermanos, que nadie irá al cielo porque se portó mal, sino porque no creyó en Cristo. Nadie va a ir al infierno porque se portó mal, sino porque nunca creyó en Cristo. Eso es muy importante que usted lo sepa. Ahora, el segundo eslabón, tenemos entrada firme a la gracia de Dios. Hermanos, esto es interesante. Mire lo que dice el versículo 2, Romanos 5, verso 2. Romanos 5, verso 2. Por quien también, preste atención, porque esto a veces predicamos y no le prestamos atención a las palabras. Pero mire, por quien también tenemos entrada por la fe, medio es la fe, a esta gracia en la cual
Oiga bien, usted tiene que ir a un diccionario y leer en el original la palabra estamos. Le digo, todo está explícito. Estamos firmes. ¿Qué significa la palabra estar? No necesita un diccionario ahora. Simplemente estar. Usted está aquí. Usted está sólido. Usted está firme. Estamos firmes. Él no juega. Estamos firmes. Él es el que produce en nosotros el querer de hacer su buena voluntad. El hombre está imposibilitado. Oiga bien, el hombre quiere pero no puede. Pero en Dios está el poder de hacer que el querer lo pueda hacer. Sí lo comprendemos, ¿verdad? Estamos firmes en la esperanza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, esa es la otra parte. Entonces, si entramos por la fe, esto es una pregunta para usted, ¿qué mantiene mi salvación firme y segura? Escuche, si entramos por la fe, ¿qué mantiene mi salvación firme y segura? La justicia de Cristo. Ok, yo entro por fe, pero ¿qué me sostiene allá? Allá, ¿qué me mantiene firme allá? No mis obras, justificados por Cristo, por la obra que Él hizo. ¿Qué me sostiene en esa esperanza de gloria, en la salvación? La obra que Él hizo, no la que yo hice. Entro por fe, pero lo que me sostiene ahí es la justicia que Él hizo. Esto es maravilloso, hermanos. Ahora, solo por citar algunos versículos, no creo que pueda leer los dos, hay muchos versículos, pero lea conmigo, se los menciono y leamos el primero. Le menciono las dos citas para que usted las medite. Hebreos 4:16 es la que vamos a leer. Y Mateo 27:51, ahí habla que el velo se rasgó. Desde ahí el pueblo de Israel no ha podido ofrecer sacrificios. Mire, qué poderoso lo que pasó. Hasta el día de hoy, ningún judío puede ofrecer sacrificios. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo murió, ahí se partió el velo. Esto es un acto literal. Hermanos, ningún judío ha podido entrar. Usted sabe que el judío entraba, tenía un sacerdote. No nos va a dar tiempo para hablar todo, pero es muy importante. Fíjese, un judío tenía que entrar literalmente, ofrecer ese sacrificio, rociar la sangre una vez al año. Hermanos, desde que Cristo murió se rasgó, se partió el velo por la mitad. Desde ahí es un acto histórico, único, que solo Cristo muestra que es Dios, solo Él lo pudo hacer. Desde ahí Israel no ha podido ofrecer sacrificios de sangre. ¿Por qué? Leamos Hebreos 4:16. Miren la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice versículo 11. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Oiga, eterna compra. Redención significa compra. Hermano, a usted no lo compraron por unos meses, por unos cuantos años. ¿Por cuánto tiempo? Fuerte, por favor, ¿por cuánto? Eterna compra, eterna redención. Bueno, pasemos al tercer punto. Tenemos esperanza de gloria. Vaya conmigo nuevamente a Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, verso 3. Fíjense, leamos la parte final del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, hablar de la gloria de Dios es maravilloso.
No podemos en un solo punto hablar de la gloria de Dios, pero para aquellos que estuvieron en las prédicas pasadas, hablar de la gloria de Dios es lo más maravilloso. Usted va a encontrar en toda la Biblia gloria por aquí, gloria por allá, gloria acá y gloria a esto. Escuche ahora, miren lo que dice la palabra: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero conectar Romanos 5, versículo 2 con Romanos 8:29. Por favor, ¿puede leer Romanos 8:29 conmigo? Y el 30 también. Dice la palabra, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Oiga, ¿de qué esperanza de gloria nos hablan? ¿De qué esperanza de gloria nos hablan? Eso es lo que quiere decir. A los que antes conoció los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, no sé cuál es su deseo más grande en la vida, pero si a usted le importa ser como Cristo, imagínese ser como Cristo. Un futuro glorioso donde todos nos vamos a parecer a Él. Ya no vas a batallar con tu mal carácter. Usted a veces dice, ni yo mismo me aguanto, pues. Oiga, eso ya no va a existir. Hay un futuro glorioso para usted. Calles de oro, mar de cristal, etcétera, etcétera. Carros de fuego, yo no sé qué tanto más. Bueno, sí sé, pero no tenemos el tiempo. Hay tanto que vamos a recibir en el futuro glorioso. La morada nuestra no va a ser aquí. Vamos a estar donde Él está. Para estar donde Él está necesitamos tener un cuerpo glorificado. Futuro glorioso es, nos gloriamos en que esto no le va a pasar al inconverso. Esto solo a los que creyeron en Cristo tendrán futuro glorioso. Ahora, fíjense, ahora el verso 3, quiero resumirlo. En fin, ¿qué significa nos gloriamos en el futuro glorioso? Es que todo lo que vamos a tener en la eternidad, solo usted creyente en Cristo lo va a tener, el inconverso no. Esto no lo va a recibir aquel que va a ir al infierno, es obvio, porque va a estar en el infierno. Pero escuche, ahora nos bajan del plano super futurista, celestial, y el verso 3, mire, Romanos 5:3, mire cómo nos aterriza. Ok, creyente, ya te dijimos que vas a tener un futuro glorioso celestial, pero también, ¿qué crees, creyente? Y no solo eso, ahí dice esto es, no solo el futuro glorioso por la eternidad, sino que también nos gloriamos. ¿En qué, hermanos? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, que ese es el cuarto eslabón. Pero, oiga, ya se desencadenó que no solo nos gloriamos en el futuro glorioso celestial, sino nos gloriamos también en todas las pruebas que vamos a pasar por causa de Cristo en esta tierra. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no va a llevar a la gloria a gente que no trabaja su carácter. ¿Por qué viene la prueba? Para quitarnos el orgullo. ¿Por qué viene la enfermedad? Recuerda a Pablo, he rogado al Padre 3 veces que me quite este aguijón, y Él me ha dicho, Pablito, te basta mi gracia, te voy a perfeccionar en la prueba por medio de mi poder. ¿Sabes qué? Porque es necesario que tú mengues para que yo crezca. Yo no voy a llevar a personas con escoria a la eternidad. Eso significa, el que inició en mí la obra, por medio de las pruebas las va a perfeccionar. Así que no solo nos gloriamos con lo que nos espera, sino nos gloriamos cuando pasamos por pruebas. ¿Y sabe por qué nos gloriamos? Porque ni la vida, ni la muerte, ni cuchillo, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos puede separar de la gloria que es Cristo Jesús. Maravilloso, ¿no? Ahora, fíjese, cuarto eslabón, tenemos posesión de amor. Lea conmigo, el tiempo me ha ganado. Verso 5, parte B. Fíjense, y la esperanza no avergüenza. Él no te va a avergonzar, vas a salir de la prueba. Ese es el tercer eslabón. Vas a salir de la prueba, Dios no te va a dejar ahí. Pero escuche, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Ahora, quiero aclarar, Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él no está jugando a ponerle el anillo de compromiso a la novia y dejarla en el altar y no va a llegar. ¿Me doy a entender o no? Quiero que usted vea lo que dice Efesios capítulo 1. ¿Puede ir conmigo a Efesios para entender esto? Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios 1, verso 11. Dice la palabra de Dios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de ¿qué? De su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Atención, verso 13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados. Oiga, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado, hermano. Ahora, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, míreme acá. ¿Qué es arras? El Espíritu Santo fue derramado. Volvamos. Romanos capítulo 5, versículo 4. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En resumen, quiero decir con el cuarto eslabón: Dios no da su Espíritu, no derrama su amor en usted para dejarlo aquí. Todo el que ha recibido su Espíritu es porque lo va a llevar ¿a dónde? A la gloria. Mire lo que dice el verso 14, que es las arras, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En pocas palabras, si tú recibiste por gracia y misericordia del Padre el Espíritu Santo, es porque no te va a dejar aquí, es porque te va a llevar a la gloria. Hermano, imagínese dejarle el Espíritu aquí y a usted dejarlo. Dios no juega con eso. A todo aquel que le ha infundido su Espíritu, la muestra de su amor, derramó su amor en nosotros, lo va a llevar a la eternidad. Esto es maravilloso, ¿no? Quinto eslabón, porque vamos atrasaditos. Tenemos certeza de liberación. Lea lo que dice el versículo 6, Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno presumiera morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados, óigalo bien, estando, este presente continúa, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche, el quinto eslabón es: tenemos certeza de liberación. Si Dios nos trajo a él por medio de su muerte, oiga, y por medio de su sangre, y nos justificó estando muerto, esto es lo que en teología se le llama a fortiori, de menos a más. Si un Cristo muerto nos trajo a vida, un Cristo vivo, estando nosotros en él, nos acercará a su gloria eterna. Si uno muerto hizo gran cosa, un Cristo vivo no te va a mantener a ti sin caída. Esto es maravilloso, ¿no, hermanos? Vuelvo a aclarar: si la salvación dependiera de nosotros, nadie se va a salvar. Simplemente usted la estaría perdiendo y ganando y perdiendo y ganando, como las dietas, ¿no?
Un mes come usted saludable y al siguiente se le antojan las hamburguesas, se le va por 3 meses la dieta. Usted empezó a correr bien 1 semana, 2, 3, 1 mes, 4 meses y después todo 1 año sin hacer ejercicio. Pero no es así la salvación. La salvación solo depende de Cristo. ¿Cuánto más estando reconciliados seremos salvos? Dice la Escritura. Seremos. Hermanos, si no mal recuerdo, como hice un resumen, no pude poner tantos versículos, pero vaya conmigo. Juan capítulo 6, versículo 39. Hermanos, paciencia, ya estamos en el 5.º eslabón y nos falta el 6.º y terminamos. Miren lo que dice el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, verso 39. Miren lo que dice el verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. 2 puntos, ¿verdad? Ahí está la voluntad. Léalo. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Si Él nos pierde, Él no es Dios. Él no ha perdido ninguna batalla. No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, verso 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida solo en la tierra. Vida eterna. ¿Qué más? Y yo le resucitaré. Hermanos, les vuelvo a repetir, hay muchos versículos que hablan de la salvación firme. Traducción, que la salvación no se pierde. Por favor, lea conmigo el verso 44. Ninguno puede venir a mí. Recuerda, esto no depende del que quiere ni del que corre. Verso 44. Si el Padre que me envió no lo trae, y yo, al que lo trajo el Padre a mí, lo resucitaré en el día postrero. Nos quedamos ahí. Hay muchos textos más. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza de liberación. Eso significa que ninguno de los que ha creído en Cristo, porque Él quiso que usted creyera en Él, va a experimentar la ira de Dios. Hermano, estar en la ira de Dios va a ser lo más terrible que le va a pasar a la humanidad. Él va a desatar toda su furia sobre toda la tierra. Pero usted ya no va a estar ahí. Usted ya no estará ahí. Punto número 6. Tenemos gozo en Dios. Vaya conmigo, Romanos 5, versículo 10. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, verso 11, ese es el eslabón número 6, tenemos gozo en Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, esa traducción es nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, esto es la conclusión, tenemos gozo en Dios. ¿Sabe? Si usted ha querido congregarse, no piense que ese deseo ha brotado naturalmente de usted. Todo buen deseo se le atribuye a que el Espíritu Santo lo hizo surgir en nosotros. Si usted quiere congregarse, orar, quiere ayunar, quiere leer la Biblia, sea lo que sea, óigalo bien, todo eso vino por medio del Espíritu Santo. Pero el gozo, cuando usted tiene gozo, cuando usted dice, ay, Dios me salvó, estoy feliz, no sé, no depende de nada, mi gozo ahorita es simplemente de Él. Me ha cuidado,
a pesar de quién soy yo, me ha tenido paciencia y hay un gozo. Ese gozo solo lo produce la salvación. ¿Recuerda al salmista cuando dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu y vuelve a mí el gozo que produce la salvación? Hermano, solo los cristianos experimentan un gozo que no proviene de las emociones, nada más. Todo gozo proveniente de las emociones es una alegría fugaz, se va. Pero el gozo que experimentamos es fruto del Espíritu. ¿Recuerda? Mas el fruto del Espíritu, no los voy a mencionar todos, me quedo hasta el segundo, es amor, gozo. Él produce gozo en ti. Y si tú has visto esas 6 cosas en tu vida, estás cantando, adorando, cuando lavas platos, vas manejando, estás haciendo tus labores y tienes gozo, eso significa que tú has sido una persona que está salva por medio de Cristo. Pero también cuando pecas te dueles, aun cuando estás bien perdido, ahí en el pecado más vil, tú dices: yo no debo de estar acá, pero no puedo. Aún ahí el Espíritu se ha redarguido en ti. Hay otros que pecan y les da igual, simplemente dicen: esto es la vida. Hermano, la salvación es firme y es estable en el Señor. Quiero pedirles un favor, vamos a adorar a Cristo antes de irnos y darle gracias a Él por lo que Él hizo en nuestras vidas. ¿Cuántos están alegres por esto? Oremos pues. Padre, te damos gracias por Cristo. Él fue